De nuevo, nos toca hablar sobre los tipos de matrices. Los tipos de matrices también es muy importante de conocer, más que nada porque en algunos que otros de los problemas que habrá que hacer nos van a pedir de forma indirecta que los conozcamos. Bueno, recordemos que la primera clasificación en cuanto a los tipos de matrices es que las hay rectangulares y las hay cuadradas. Las rectangulares son aquellas donde las filas son diferentes a las columnas. Por ejemplo, es rectangular. ¿Por qué? Porque su dimensión, que es donde indicamos las filas y las columnas, vemos que tiene 2 filas por 3 columnas. Y por otro lado teníamos las cuadradas. Las cuadradas es donde se cumple que las filas son iguales a las columnas. Entonces, un ejemplo pequeño podría ser este, cuya dimensión es 2 filas por 2 columnas. Otro ejemplo un poco más grande podría ser este otro, donde vemos que tenemos 3 filas por 3 columnas de dimensión. Como vemos, lo principal depende de la dimensión. Mismas filas que columnas cuadradas. Mismas filas, diferentes filas que columnas rectangulares. Recordemos también que en las cuadradas usaremos la palabra orden. Pero dentro de rectangulares y cuadradas, esto es válido para ambas, tenemos también lo que sería la matriz nula. La matriz nula es simplemente una matriz, ya sea rectangular o cuadrada, pero que todos son ceros. Luego estas dos podrían ser matrices nulas y las vamos a representar con un cero tachado, así como representaríamos el hecho de una matriz nula. Por otro lado, tenemos la matriz fila. La matriz fila es aquella matriz que solo tiene una fila. Por ejemplo, su dimensión sería una fila por 4 columnas. Luego tiene una fila, es una matriz fila. Por otro lado, también tenemos la matriz columna, que es la que va a tener solo una columna. Entonces, una matriz columna podría ser esta, donde su dimensión vemos que es 3 filas por una columna. Luego sí es verdad que es una matriz columna. Así que entraría en esa definición. Otro concepto importante que es aplicable tanto a matrices cuadradas como a rectangulares es la matriz traspuesta. La matriz traspuesta se representa con la misma letra que tenga la matriz a transponer y una T en el exponente. Entonces, si yo tengo la matriz A, que es esta, la matriz traspuesta es la que resulta de cambiar filas por columnas. Luego en esta matriz yo tengo aquí primero la fila 1, 2, 3, la pongo ahora como columna. 1, 2, 3. También tengo la fila segunda, que es 4, 5, 6, y la pongo como columna, segunda columna esta vez. Y así habríamos calculado la matriz traspuesta. Hasta ahí eran conceptos que tienen que ver con las matrices rectangulares y o cuadradas. Pero a partir de ahora solo nos vale para las matrices cuadradas. Recordemos de nuevo que una matriz cuadrada
es aquella donde las filas son iguales a las columnas y donde usaremos el concepto de orden. Luego una matriz cuadrada puede ser de orden 2, que serán 2 filas y 2 columnas. Un ejemplo podría ser este. Pueden ser de orden 3, que serían 3 columnas y 3 filas. Y así sucesivamente de cualquier tipo de orden. Las más grandes que se suelen usar serán de orden 4, pero se deben de saber usar de cualquier orden. Bueno, pues veamos las clasificaciones principales dentro de una matriz cuadrada. Dentro de la matriz cuadrada tenemos dos conceptos que son el de diagonal principal y diagonal secundaria. ¿Cómo va esto? Bueno, pongamos una matriz de orden, como vemos, tiene dimensión 3 por 3, luego es orden 3. Bueno, pues la diagonal principal simplemente está formada por los elementos de la matriz, números, que están en esta diagonal. Esta sería la diagonal principal. Y la diagonal que va hacia el otro lado es la diagonal secundaria. Simplemente son dos conceptos que debemos conocer. ¿Por qué? Porque al hablar sobre los tipos de matrices cuadradas los vamos a usar y por tanto necesitamos saber lo que es la diagonal principal o la diagonal secundaria. Se llaman diagonal porque justo solo en las matrices cuadradas, en las rectangulares no tendría sentido, porque si yo pusiera una matriz rectangular, yo no podría hacer una línea de esquina a esquina diagonal y que pase por elementos de la matriz. Aquí solo está pasando por el 3 y el 5, pero este 7 que está aquí se ha quedado fuera. Por eso el concepto de diagonal principal o secundaria solo se puede usar en cuanto a una matriz cuadrada. Sí es verdad que luego en las matrices rectangulares podremos coger submatrices, que son pequeñas partes de la matriz, y que esa submatriz sea cuadrada y por tanto podamos usar el concepto de diagonal principal o de diagonal secundaria. Pero en principio esto solo sería aplicable a matrices cuadradas. Espero que no lo olvidéis. Bueno, pues vamos a empezar. Lo primero es hablar de lo que es una matriz diagonal. Tenemos la matriz diagonal. La matriz diagonal es simplemente una matriz que solo tiene números diferentes de cero, es decir, elementos que sean diferentes de cero en la diagonal principal. Entonces, si yo pongo esto, esta matriz es de dimensión 3 por 3 o orden 3 y vemos que solo tenemos elementos en la diagonal principal. Bueno, pues eso sería una matriz diagonal. Relacionado con la matriz diagonal, también tenemos lo que sería la matriz escalar. La matriz escalar es lo mismo, es una matriz que solo tiene elementos en lo que sería la diagonal principal, pero todos esos elementos son iguales. Son el mismo número. Como vemos, en esta tenemos 2's en la diagonal principal. Luego eso sería una matriz escalar. La R se ve muy mal. Escalar. Bueno, tenemos la diagonal, tenemos la escalar, pero también tenemos la matriz identidad. La matriz identidad también es una matriz cuadrada, porque todos son matrices cuadradas,
También es diagonal porque va a tener solo elementos en la diagonal. También va a ser escalar porque solo va a tener un mismo elemento repetido, pero ese elemento es el 1. Entonces esto sería la matriz identidad. Y también es una matriz muy importante que tiene nombre propio. Siempre se la nombra como I de identidad. Y en el subíndice indicaremos el orden de esta matriz. En este caso es 3. Luego esta matriz sería I sub 3. Si tuviera orden 4 sería I sub 4. Importante conocer porque va a aparecer sí o sí en los ejercicios. Y seguramente en selectividad. Bueno, veamos ahora las matrices triangulares. Tenemos la matriz triangular superior. Bueno, la matriz triangular superior es aquella que solo tiene elementos diferentes de 0 por encima de la diagonal principal. Es decir, que si yo tengo aquí elementos en la diagonal, por debajo solo puede tener ceros y como es triangular superior, solo puede tener elementos diferentes de 0, no pasa nada porque fuera ese un 0, por encima de la diagonal. Igualmente, también tenemos la matriz diagonal inferior. La matriz diagonal inferior ocurriría lo mismo. Solo puedo tener elementos diferentes de 0 debajo de la diagonal, pero, que es lo principal realmente, tenemos ceros por encima de la diagonal. Y si mezclamos los dos conceptos, tenemos lo que se llama la matriz diagonal, que sería una matriz que tiene ceros tanto encima como debajo de la diagonal principal. ¿Sí o no? Pero ya lo hemos dicho antes, la matriz diagonal era esa. ¿Qué pasa? Que cuando solo tiene ceros por encima o por debajo de esa diagonal, se le pasa a llamar triangular superior o triangular inferior. Triangular superior porque el triángulo distinto de cero está por arriba. Triangular inferior porque el triángulo formado por los elementos diferentes de cero se encuentra en la parte inferior. Otra que es muy importante y además tendremos que aprender cómo se calculan es la matriz inversa. La matriz inversa, que se representa con la misma letra de la matriz a calcular la inversa y un -1 de exponente, es una matriz que simplemente cumple que la matriz original por ella, en el orden que sea, da como resultado la matriz identidad. Por lo pronto solo nos quedamos con eso, con lo que cumple. Bueno, pero veremos en este mismo tema el cómo se calcula la matriz inversa. Y antes de poder explicar un poco mejor esto, tenemos que ver también las propiedades de las matrices y el cómo se realizan las operaciones con las matrices. Así que tiempo al tiempo. Bueno, hemos visto la matriz inversa, pero hay otros dos conceptos de tipos de matrices que dependen de ellas, que serían la matriz regular o la matriz singular. Una matriz regular es simplemente aquella que tiene inversa. Y una matriz singular, por 50%, ¿verdad? Es la que no tiene inversa. Es decir, que no la podríamos calcular. Pero tenemos que saber los conceptos. Bueno, luego tenemos otro concepto que es una matriz idempotente.
Una matriz idempotente, lo único que pasa es que cumple que cuando elevamos esa matriz al cuadrado, el resultado vuelve a ser ella misma. Igualmente, tenemos otro concepto en ese sentido que se llama la matriz involutiva. Una matriz involutiva también está relacionado con lo que sería la potencia de matrices, pero en este caso lo que cumple es que al elevar la matriz al cuadrado, lo que me da es la matriz identidad. Ya casi hemos visto todos los tipos de matrices importantes. Bueno, pero tenemos también lo que es una matriz simétrica. Una matriz simétrica es simplemente aquella que cumple que la matriz es igual a su traspuesta. Igualmente, una matriz antisimétrica va a cumplir que la matriz es igual a la negación de su traspuesta. También tenemos que saber lo que es la matriz ortogonal y la matriz normal. La matriz ortogonal en este caso lo que va a cumplir es que la matriz por su traspuesta da como resultado la identidad. Y la matriz normal lo único que tiene que cumplir es que la matriz por su traspuesta da el mismo resultado que multiplicar la traspuesta por la matriz. Luego, esto han sido los principales tipos de matrices. Vamos a añadir una que va a ser la matriz escalonada, pero más que nada porque cuando se resuelvan sistemas de ecuaciones lineales con matrices o Gauss, se va a usar la palabra escalonada. Entonces, una matriz escalonada es la que va a aparecer una escalera, eso ya me lo dice el nombre, pero lo único que ocurre es que va a tener ceros a forma de escalón, ya sea por debajo de la diagonal principal o por arriba de la diagonal principal. Es decir, que a fin de cuentas es un poco, serían como las matrices triangulares. Pero una matriz escalonada no tiene por qué ser cuadrada. Lo apuntamos. No tiene por qué ser cuadrada, pero sí tiene que ser escalonada. Y en esas escalonadas entran las triangulares superior e inferior. Así, por ejemplo, la matriz 1, 2, 3, 4, 5 y 7 es escalonada. ¿Por qué? Porque los ceros que están por debajo de la diagonal me están haciendo una escalera. O podríamos hacerla de otra forma también. Podríamos poner, por ejemplo, la matriz 1, 0, 0, menos 2, 0, 0, 5, 1, 0 y 7, 1, 8. También es escalonada. Esta vez los escalones están aquí. Vale que este escalón se repite, pero me da igual. Lo importante es que en cada fila hay desde un solo elemento a todos los elementos. Eso es lo importante. Bueno, hasta aquí llegamos con los tipos de matrices.
En el próximo vídeo no sé si vamos a ver las propiedades, ecuaciones, pero por lo pronto lo dejamos aquí. Espero que por lo pronto os estéis enterando.